dijeron. Entonces, licenciado, disculpe no que sé lo si ya tenemos... interrumpa. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. No sé si le pueda hacer una pregunta en este momento. No, tendría que ser, por favor, por el medio que tengo autorizado para la comunicación, ¿verdad? Por favor, porque no sé si ya estará por ahí el doctor, entonces, para no quitarle mucho su tiempo, ¿verdad? Porque como les digo, yo me encuentro en tráfico, ahorita no sé cómo es que está la situación, si ya tenemos al doctor por ahí, y si lo tuviéramos, pues, muy buenas tardes, doctor. Ya les he trasladado información oportunamente a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, eventualmente a la situación que está aconteciendo de parte de procesamiento de datos, ¿verdad? Respecto de las boletas. Entonces ya ellos ya saben que efectivamente tiene que ser información de las órdenes de pago y no de las boletas de pago como tal, ¿verdad? Entonces ya ellos tendrán que realizar los pagos, tienen hasta el 25 de este mes y pues nada chicos, esa sería la información que yo tengo para hoy, esta tarde. Y bueno, y disculpen ustedes que inicié muy prontamente, pero desearles por sobre todo un muy bonito día del cariño, ¿verdad? Que esos 2 minutos no se conviertan en 9 meses, porque eso sí está jodido, mucha. Entonces, pásenla bien, disfrútenlo bien. Si se van a portar mal, ahí invitan. Ya saben por dónde me pueden invitar. Yo con mucho gusto miro si nos portamos mal. Son bromas. Va, pues, patojos. Entonces, los dejo ahí con el doctor. Deseo el uso de la palabra, doctor. Muy buenas tardes por si estamos por ahí. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a clase de Derecho Penal 3. Gusto en tenerlos por acá. Sobre todo también un primer saludo bastante cariñoso por ser hoy el día de el cariño y la amistad, ¿verdad? En este caso, pues yo les deseo que tengan un feliz día y que obviamente reciban pues las manifestaciones de cariño y amor de la persona con la cual ustedes están, con las cuales ustedes esperan, pues. Pero espero que la pasamos bien, aunque en martes, pues, según dicen, no te cases ni te embarques, ¿va? Entonces parece que no es un mejor día, pero bueno, tenemos que hacerlo un día feliz, a pesar de que este día también eh, es de, es de Derecho Penal 3. Y como muestra de cariño, pues ya ustedes o varios de ustedes vieron que subí, yes, Happy Valentine's Day, Christopher. Entonces ya le subí pues algunas conferencias para darle continuidad y complementar la exposición de Eugenio Zaffaroni respecto, como les decía yo, o hemos hablado, a la teoría del delito, que eso es lo que de alguna manera nos ocupa en esta primera parte. Y obviamente que es algo que también Alberto en la semana anterior en su exposición trató de desarrollar. Entonces ahí pues estamos, ¿no? Ahí estamos eh, precisamente eh, trabajando y todo. Obviamente se subió a la página de Facebook que tenemos con Derecho Penal 3. Ahí es donde está, sí, en el grupo de Facebook, ahí es donde se subieron esas 3, ¿verdad? Es que de repente Carola Vanessa no califica para poder estar en tan exclusivo grupo. No, vamos a ver entonces, vamos a revisarlo para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Doctor, una acotación, disculpe, como les decía, no puedo ver aquí la situación, pero solo para aclararle a los chicos, vean, lo que tienen que hacer ustedes es seguir al pie de la letra cada indicación que se les está sugiriendo ahí, porque en ese sentido nosotros con el doctor hemos venido trabajando impecablemente en el sentido de que única, exclusivamente tenemos ese Facebook para los alumnos. Si ustedes vienen y no aceptan ninguna de las indicaciones que antecede para poder formar parte del grupo, no se les acepta, patojos. Esto porque ya ha ocurrido en algunas otras ocasiones que se mete por ahí algún pollo, digo yo, ¿verdad? Esos que nada que ver,
y empieza a hacer sus barbaridades. Entonces, por favor, si van a formar parte del grupo, aceptar y consignar todo lo que efectivamente se les está solicitando, ¿oyeron? Es más que todo para cuidar las normas de convivencia dentro del grupo y pues que efectivamente no se den malos tratos o alguna situación así, ¿verdad? Porque ya nos ha sucedido en algún momento, pero pues nos toca actuar, ¿verdad, doctor? Entonces, esa es la acotación para aclarar la situación, doctor. Sí, sí. Sí, porque ahí parece que también una de las condiciones que es aceptar las condiciones que está sugerido esto, ¿no? Entonces, y así es como la mayoría ha entrado. Revisen nuevamente a ver si cumplieron con todos los requisitos, ¿ah? Eh, eh, Dice, revisen muy minuciosamente lo que hace un momentito estaba manifestando eh, precisamente, ¿va? Fabiola, que dice, revisen muy minuciosamente los datos que piden. Yo volví a escribir mis datos y ahí sí, ahí me aceptó. Entonces, como ven ustedes, es posible de que no han llenado bien o adecuadamente los datos que ahí se piden a efecto de poder incorporarse al grupo, porque normalmente pues no tenemos que aceptar ni dar nuestra autorización, sino que esto es automático. Y es automático en la medida de que ustedes cumplan con los requisitos que ahí se exigen, pues. ¿eh? Eh, Gustavo Adolfo también se lo sugiere, ¿no? Cancelen la solicitud y vuelvan a enviarla nuevamente, ¿verdad? Porque le digo, consideramos así muy extraño de que están pidiendo de, de que si nos aceptan o no, ¿verdad? O piden que aceptar cuando ninguno o la mayoría han ingresado sin que se cumpla ese requisito de aceptación. Digo, las únicas condiciones que están son las que ahí mismo se encuentran, pues. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Bueno, habíamos mencionado de que ya Alberto la semana pasada había de alguna manera avanzado bastante en el tema. Algunos aspectos pues también los vamos a ir aclarando y vamos a verlo desde la perspectiva y es decir, no es porque yo haya seguido los estudios de Eugenio Zaffaroni, sino que porque obviamente, como quien dice, manejamos de alguna manera las mismas escuelas, pues, y de alguna manera van a encontrar bastante parecido en lo que en algunas manifestaciones. Y les digo, muchas cosas no son de copiar, sino que a veces cuando las oigo de Zaffaroni, también me propongo lo mismo. De repente también consultamos los mismos libros o algunas cosas en las cuales aparece estas circunstancias, ¿no? Bueno, después de los anuncios correspondientes respecto a las publicaciones que se subieron la tarde de hoy, así como también el hecho de que se les desea un feliz día del cariño, o San Valentine's Day, como dice Christopher, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el tema. Y las cosas que estábamos viendo, que de alguna manera también había iniciado a platicarles, de que efectivamente lo que es el delito y todo lo demás son cosas que ya constan en otros documentos. El principio general de que si no está en la ley no existe el delito, pues ya encontramos de dónde está la fuente o dónde surgió ese principio, que es de alguna manera legalidad, ¿verdad? Y que en la misma Biblia encontramos la cita donde sí, exactamente, el material de apoyo que tenemos o documentos o libros o algo así se acompañan también por esa misma vía, así es que no hay ningún problema. Así es que, entonces les decía yo que efectivamente ese principio de legalidad no surge del derecho penal y obviamente algunos conceptos que manejamos dentro de lo que se conocía como la teoría clásica, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Entonces, que efectivamente que la ley crea el delito. Y no es que la ley cree el delito, lo que pasa es que
y que es algo muy parecido a lo que teníamos, ¿no? Que el pecado no lo crea la ley, sino que ahí está establecido lo que es el pecado, ¿verdad? Porque dijimos que de alguna manera el equivalente en el mundo este que nosotros vivimos, el delito es, como quien dice, un equivalente al pecado que tiene la Biblia. Y como le digo, hay normas o ciertas circunstancias que se manejan y hay conceptos similares, ¿no? Ya ustedes verán cuando lleguemos al momento y sigamos citando algunos aspectos de la Biblia, donde van a ver ustedes que, que ahí está, pues, y que de alguna manera hay concordancia entre lo que está regulado en la Biblia. El tema de los derechos humanos, así como las normas de derecho penal, hay mucha compatibilidad o hay mucha concordancia precisamente con con los conceptos cristianos, pues. De alguna manera ahí surgen, pues, precisamente estos conceptos y el desarrollo de los mismos y las normas que ahí se ubican. Pero bien, oportunamente, como les digo, vamos a ir publicando eso. Recuerdo yo que mucha de la conversación se inició en una primera parte cuando estábamos tratando de explicar o de señalar que es una teoría del delito, que era una teoría del delito, y solo llegamos a exponer y desarrollar esa primera parte, o sea, ¿qué es teoría del delito? Y que de alguna manera la primera pregunta que hice yo era ¿qué era una teoría? Que fue lo primero que de alguna manera estábamos diciendo, ¿qué es una teoría? Pues tenemos que tener, como le digo, cada concepto lo tenemos que tener bien entendido para no simplemente repetir, para no simplemente tener una educación de loros que solo repiten lo que oyen, ¿verdad? Y no de alguna manera, no hay una aprehensión de ese conocimiento que conlleva el señalar que es una teoría o que es una teoría del delito. Entonces, obviamente, eso es lo que tenemos, que es algo que también se deriva y lo mencionamos en lo que es leer, y que fue un ejemplo claro de que muchas cosas ustedes, bueno, de algún momento todos, solo repetimos, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta cuando tratamos de definir qué es leer, de que lo hemos estado diciendo y manifestando desde lo que lo aprendimos, desde los 7 años de edad, que empezamos a aprender a leer y siempre hemos hablado de leer, pero resultó que hasta ahora yo les he preguntado y hasta ahora ustedes están aprendiendo qué es leer, porque cuando pedí la definición muchos andaban un poco perdidos en lo que significaba el concepto leer. Y en derecho nosotros tenemos que tener mucha claridad en cada uno de los conceptos que están, por ejemplo, en una ley, en una norma. Tenemos que tener mucha claridad. De otra manera, ¿cómo lo vamos a aplicar si no sabemos ni siquiera nosotros qué es lo que quiere decir? Y a eso vamos a hacer mucho énfasis. Por eso es que le digo, muchas veces ustedes no han aprendido realmente a leer y qué significa leer y qué es lo que deben de hacer, que es algo que no puede faltar, como les digo yo, en una carrera de derecho, leer. Entonces, bajo ese concepto, pues ya de alguna manera llegamos a la conclusión, si mal no recuerdo, que cuando hablamos de teoría estamos hablando de conjunto de conocimientos comprobados. Es decir, ya no es una hipótesis como alguno mencionó ahí, sino que la hipótesis ha sido superada ampliamente y es un conocimiento científico, es un conocimiento que se ha desarrollado, como le digo, desde finales del siglo XVIII y empezó a manifestarse en el siglo XIX, ahí por 1910, que empezaron a salir a luz ya las teorías respecto al delito, las definiciones de delito, pues. Entonces esta teoría del delito es un conjunto de conocimientos, como les decía yo, conocimientos comprobados, conjunto de conocimientos comprobados. Ninguno, como les dije ya, discute en el mundo los elementos que integran el delito. Ninguno genera una discusión. También explicamos que hay excepciones
a lo que es la teoría del delito, y que hay países, obviamente por su mismo desarrollo y evolución histórica, que efectivamente no utilizan una teoría del delito, o sea, no la aplican precisamente eso, derivado pues a sus muy particulares formas de entender el derecho y en su manejo. Entonces ahí sí efectivamente no hay ese tipo de conocimiento, que ya lo mencionamos, qué países eran, ¿no? Pero bien, ahí tenemos un conjunto de conocimientos comprobados, o sea, la teoría del delito. Ahora, la otra parte que nos faltaba para ir desarrollando es, ¿para qué sirve? Responder a la pregunta, ¿para qué sirve ese conjunto de conocimientos comprobados? O sea, de alguna manera decir cuál es ese conjunto de conocimientos comprobados. Pues, ¿alguno de ustedes sabe? ¿Algunos de ustedes les explicaron? Bueno, aunque la verdad es que no debería preguntar esto, sino simplemente exponerlo, porque ya sabemos que no hubo mayor explicación respecto a esto. Bueno, ese conjunto, a no ser de que alguien se atreva o sí lo maneje. Bueno, no veo ninguna respuesta. Entonces, he de decirles que ese conjunto de conocimientos conserves sirven para determinar si una conducta es o no delito. Eso es precisamente una de las finalidades que tiene esta teoría del delito. Ese conjunto de conocimientos comprobados sirven para determinar si una conducta humana es o no delito. Porque conducta humana es todo lo que nosotros realizamos, todo lo que hacemos, ¿verdad? Las conductas humanas es todo. El ser humano se caracteriza por realizar una serie de actividades o manifestar su voluntad de alguna manera para allá y estar ingresando allá de lo que es una conducta humana. Todos definitivamente manifiestan su voluntad, pues. El comer, el reír, un montón de cosas que nosotros hacemos realmente son conductas humanas, pues. Pero nosotros tenemos que determinar si la conducta humana, muy en particular, que se realiza en cierto momento o bajo cierta circunstancia, es o no delito, pues. Porque obviamente el delito es una conducta humana, pues. Y obviamente es una conducta humana solo porque solo la persona, el ser humano puede cometer un delito. O sea, las cosas, los objetos o los animales irracionales, no, obviamente, no cometen delito, pues. Aunque le digo, sí, efectivamente, en cierta época de la historia, sí, en la ley, o sea, hace muchísimos años, sí habían una legislación en que castigaban la conducta de seres, de algunos seres irracionales, de algunos animales, por ejemplo. Y así existían las normas precisamente que regulaban y sancionaban, por ejemplo, el que un caballo hubiese botado a su propietario, a su dueño, cuando él le iba montando, ¿verdad? Y que le pudiera provocar daños, o en último caso que pudiera, ¿cómo se llama? Matar a la persona al momento de ponerse así rebelde, ¿verdad? Como ver en el jaripeo, ¿verdad? O en la monta de caballos, ¿verdad? En la doma de caballos, de que efectivamente alguien se cae y de repente se puede morir, porque obviamente había legislaciones bastante antiguas en el que el caballo, si mataba a su propietario con estas, pongámosle, actitudes o con estos eh, rebeldías que utilizaba, pues obviamente ahí se establecía una pena de muerte para ese caballo. Incluso hay una obra de teatro, Juicio y Ejecución a una gallina, que es algo que se escribió precisamente hace muchos años, ¿verdad? Juicio y Ejecución a una gallina, precisamente como una manera de burla, porque efectivamente había esa posibilidad de que los animales también cometieran ciertas conductas con los cuales el ser humano, la persona. Algo que tenemos que tener muy claro y definido, ¿no? Porque muchos no lo entienden a veces, pues, y a veces resultan contestando a algo que no merece contestarse, pues. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo,
Bueno, cuando hablamos de los reinos, de cuáles son los reinos que existen, pues, o en la naturaleza, cuáles son las tres grandes grupos que existen. Reino animal, reino mineral. Reino animal, ¿qué más? El reino fungi. Ajá. ¿El reino qué? Mineral también. Ujú. ¿Y qué más? El reino fungi, licenciado. El reino de los hongos. El fungi, ¿verdad? El de los hongos, ¿verdad? No, pero hay otro también, que es más conocido que el Vegetal. fungi. ¿Ah? Vegetal. Exactamente, ¿verdad? Entonces, son las plantas, claro, el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral, ¿verdad? Que son todas las piedras. Esos son los tres reinos que existen en el mundo, pues. Y algo que nos cuesta aceptar es que ¿a cuál es el reino que nosotros pertenecemos? Al reino animal. Al reino animal, exactamente. Y entonces hay muchos que se enojan cuando alguien le dice, vos animal, ¿y acaso soy mineral, pues? ¿Acaso soy una planta, pues? Sí, claro, porque hay categorías, pues, ¿verdad? Hay los animales, como quien dice, racionales e irracionales. Aquellos que tienen la capacidad, obviamente, de pensar y analizar. Y por eso hablaba de animales racionales e irracionales, pues. Pero en el común denominador es que somos tan animales como un conejo, pues. ¿Mm? Por decir algo así. Entonces, ¿por qué ustedes se enojan cuando le dicen animal? Sería más ofensivo que le dijeran, vos piedra, vos sos bruto, porque sos una piedra, no pensás, no tenés capacidad de pensar, ¿va? Pero pertenecemos al reino animal. Y dentro de ese reino animal, obviamente, existe la clasificación de seres racionales e irracionales. Nosotros caemos, obviamente, en los seres racionales. Obviamente, también, si lo manejamos con la idea de que fue Dios el que nos creó, el que nos hizo, y que de alguna manera nos hizo a su imagen y semejanza, de alguna manera, dentro de todos los animales, porque ustedes cuando miran la creación del mundo en la Biblia, pues creó los animales, las estrellas y todo lo demás, y que de repente se le ocurrió crear al hombre, pues, construir al hombre, algo a su imagen y semejanza, pues. Y cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando de que efectivamente Dios tenemos las características que pudo haber tenido Dios o que tiene Dios, en el sentido de que somos seres que pensamos o que de alguna manera somos seres que de alguna manera andamos en dos pies, no andamos arrastrándonos ni caminamos en cuatro patas, como quien dice, pues, sino entonces esa era la imagen, pues, o sea, nos hizo a su imagen. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos y tenemos cuando tenemos un hijo? Es que quiero que mi hijo sea igual que yo, trabajador, que haga. Ustedes estamos hablando de imagen, pero semejanza es que tenga las mismas características y que sepa pensar. Entonces, obviamente, Dios nos hizo su imagen y semejanza. ¿Verdad? Imagen es en cuanto a características físicas. Imagen y semejanza en algo que nos dio, que era la libertad, el derecho a pensar, el derecho a escoger, porque el hombre él lo creó libre. ¿Y por qué creó Dios al hombre libre? Para que tuviera albedrío. Es que porque él es también igual. Díganme, a Dios, ¿quién le va a decir qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a decir a Dios, usted tiene que tener estas características? Ni nadie. Entonces, Él nos hizo su imagen y semejanza y nos dio la libertad para escoger lo que quisiéramos hacer. O sea, asumimos la responsabilidad, nacimos libres para poder hacer lo que a nosotros nos venga en gana, porque Dios esa es la característica tiene, pero les dio la capacidad de pensar y meditar antes de hacer las cosas. Entender que hay cosas que no se deben de hacer y cosas que sí pueden hacerse, pues, porque realmente, ¿qué quiere decir responsabilidad? Pues, ¿qué quiere decir responsabilidad? ¿Y qué significa cuando a uno le dan la libertad, precisamente? El ser libres, ¿qué significa?
Y esa también es una característica de la norma también. Viene también de esa característica de la norma de la bilateralidad. Recuérdense cuál es la bilateralidad de la norma. Aplica para todos, licenciado. No, esa es la generalidad. La bilateralidad, ¿qué es? Que en una norma hay derechos, pero también hay obligaciones. Y que un derecho implica una obligación. ¿Mm? O sea, cuando ustedes miren la ley, ahí se establece cuáles son los derechos que uno tiene, pero también las obligaciones al momento de aplicar o responder a esta norma. Y cuando nos dio la libertad, automáticamente nos hizo responsables de sus actos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes cumplen 18 años? ¿Mm? ¿Qué es lo primero, a pesar de que están viviendo en la casa con sus papás? ¿Qué es lo primero que empiezan a ustedes, o 19 años, qué es lo primero que empiezan a decir ustedes? O pensamos a decir, o lo pensamos, o lo dijimos, o algo. Ah, pues chicas, yo soy mayor de edad. Yo sé lo que tienen que decir. A mí no me tienen que estar diciendo nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, una norma implica que todo derecho, toda norma tiene derechos y al mismo tiempo obligaciones. Una norma conlleva derechos y al mismo tiempo obligaciones. El derecho que se tiene uno. Pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a exigir que ya no nos digan nada, que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, en algunos más rebeldía, de que es que yo ya soy mayor de edad. Entonces muchos de los papás dicen, sí, ya sos mayor de edad, ¿va? Ya podés hacer lo que te dé la gana, sí. Entonces te vas de la casa, pues, anda, gánate tu sueldo, anda a comprar tu casa o busca apartamento, ¿verdad? Anda a ver qué haces. ¿Por qué? Si usted ya quiere tener ese derecho, pues obviamente nace una obligación. Y la libertad es sinónimo de responsabilidad. Eso es lo que significa la libertad. Yo ya soy libre, ya puedo hacer lo que me da la gana, ya soy mayor de edad, ya tengo DPI, ya puedo. Claro, pero ese tu DPI hace que seas ese, ¿cómo se llama? Ya hay, como le digo, asumir responsabilidades. Porque cuando ya uno es menor, todavía se puede zafar de ciertas obligaciones y su compromiso, y es el papá, los papás que resultan respondiendo por las muladas que una vez hace cuando es menor de edad. ¿Va? Los papás son los que tienen que responder precisamente por nosotros en tanto que seamos menores de edad. Pero cuando somos mayores, ya ahí automáticamente la ley los libera de esa obligación y automáticamente nosotros asumimos las responsabilidades de nuestros actos. Ya si ustedes cometen un delito como mayor de edad, pues ustedes son los que van a ir al bote. Y en tanto cuando son menores de edad, todavía los padres tienen responsabilidad y pueden efectivamente asumir las responsabilidades de los actos que ustedes realizaron, pues. Entonces, eso implica, pues. Entonces, íbamos a esto, ¿no? Obviamente, pues que obviamente la libertad implica responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues determinar precisamente qué conductas, ¿verdad? El ser humano, al momento de hacer o realizar algo, asume responsabilidad por lo que él hace, porque él tiene la capacidad de entender y saber qué es lo que está haciendo. Y puede pensar en lo hago o no lo hago, pues. ¿No? Una persona mayor de edad, si toma una pistola y se la pone enfrente de otro, pues lo hace con una finalidad. Él sabe qué va a hacer con eso. Obviamente, ¿por qué? Porque está asumiendo esa responsabilidad. Entonces ahí tenemos una conducta humana, pues una manifestación de la voluntad. Es su voluntad precisamente la que se está manifestando cuando a eso. Pero como le digo, nosotros como seres somos seres racionales, nosotros lo hacemos con una finalidad. No lo hacemos solamente por querer y solo jalé el gatillo y no sé qué pasó. Eso se han visto lo que hacen menores de edad que a veces han agarrado pistolas
y resultan matando a su hermanito, a su amiguito, porque están con la pistola y luego se lo agarran y ¡pum! Y disparan, pues, sin saber realmente la responsabilidad o lo que implica jalar el gatillo de una pistola, pues, o qué implica empujar a otro por las gradas, ¿verdad? Porque a veces lo piensan que es como chiste y al empujarlo el otro se puede golpear, hasta se puede morir, pero todo lo toman en un momento determinado. Cuando son menores, solo por el chiste, pues. O sea, no tenemos la capacidad aún de entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a esto, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? La teoría del delito nos sirve para determinar si una conducta humana es o no delito. O sea, tener los elementos necesarios para que nosotros podamos determinar si esa conducta humana entra de la categoría de delitos. Porque ya les dije, conductas humanas es todo lo que nosotros hacemos. El hecho de que yo esté levantando mi mano así es una conducta humana. Es una manifestación de mi voluntad que yo estoy haciendo, pues. Entonces, ahí estoy manifestando mi voluntad. Ahí estoy manifestando lo que yo quiero hacer. Y como obviamente son libres, ustedes pueden hacerlo, pues, sin mayor problema. Entonces, nosotros tenemos que entender precisamente en lo que estábamos diciendo, que la conducta humana, y como les digo, todo lo que hacemos son conductas humanas, y conducta humana no solamente como lo explica ahí Sergio Ferraioli, no solo nosotros definimos la conducta humana, es decir, varias áreas del conocimiento la definen y nosotros la definimos con ciertas características necesarias para poder identificar, porque al final, otro elemento más, que la conducta humana es la materia prima. Es la materia prima que nosotros utilizamos en derecho penal. Nuestra materia prima, y es lo que se va a trabajar, es precisamente las conductas humanas. Que obviamente Zaffaroni lo dice, y que esa conducta humana nosotros los tenemos que pasar por una serie de filtros, que es una serie de filtros para determinar con certeza y seguridad si esa conducta humana es o no delito. Entonces, eso implica, como les digo, utilizar. Entonces, pensemos que cada uno de los elementos del delito que vamos a ir explicando son filtros por los que tiene que pasar esa materia prima que es conducta humana. Y si se va pasando por cada uno de estos filtros, como lo dice Zaffaroni, entonces quiere decir, y llegamos a la conclusión de que sí es, entonces estamos diciendo o podemos afirmar que esa conducta es delito. Es decir, tenemos una manifestación de voluntad, una conducta humana, o como dice Zaffaroni, tenemos un hecho, hay una persona muerta. Y ahí tenemos a alguien que disparó. Entonces, tenemos que saber si esa persona que disparó cometió o no delito. No dejarnos llevar simplemente, disparó, es delito. No, hay una serie de circunstancias que hay que tomar en cuenta para ver si al final resulta siendo delito, porque hay circunstancias en que sí está permitido realizar esas conductas. Normas permisivas que de alguna manera se manifiestan. Permisivas o autorizantes para, bajo ciertas circunstancias, poder disparar con otra persona sin que haya o sea esto delito. Sin que eso sea necesariamente delito, pues. Entonces, esa conducta humana la tenemos que pasar por una serie de filtros. Y uno de los primeros filtros, como él lo dice, es la tipicidad. Ver si efectivamente esa norma está o no descrita en la ley, de acuerdo al principio de legalidad. Para que algo sea delito, tiene que estar determinada en la ley. Entonces nosotros sometemos la tipicidad a una serie de elementos o circunstancias para establecer si efectivamente lo que realizó esa persona concuerda con la norma, si hay o no tipicidad. Y entonces si hay concordancia entre la conducta humana y lo que la norma jurídica establece, entonces nosotros nos vamos al otro filtro,
a otra unidad de análisis. O sea, ver si efectivamente esa conducta es contraria o no a derecho, si es antijurídica. Entonces tenemos que hacer todos los análisis, dadas las características y los elementos y las circunstancias que hace que una conducta sea o no sea contraria a derecho. Y por último, pasarlo a la culpabilidad. Pasarla por este último filtro para ver si la conducta es o no reprochable, si hay reprochabilidad de esa conducta, pues. Porque recuerde que la culpabilidad decimos que es un juicio de reproche que el Estado le hace a una persona por haber realizado esa conducta típica antijurídica, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo, pues. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera la teoría del delito también hace que se limite el poder del Estado, porque nosotros tenemos que discutir precisamente esos elementos en juicio para poder llegar a la convicción si la persona cometió o no un delito, o hay circunstancias que a él lo autorizan o le permiten haber realizado esa conducta humana. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que analizar. Y eso es precisamente para limitar el poder del Estado a efecto de que sí, si es delito, usted puede proceder, pero si no es delito. Y para que usted pueda decir que es delito, tenemos que pasar por esta serie de filtros que la teoría del delito ha construido y poder llegar a la conclusión de que sí es delito. Claro, esos filtros, cuando yo empecé a estudiar derecho penal, eran como 7 elementos los que tenía, ¿verdad? Y que obviamente poco a poco, conforme se fue desarrollando los conocimientos del derecho penal, pues ya obviamente fueron disminuyendo. Porque cuando empecé a estudiar me decían, es una conducta humana, típica, antijurídica, punible, culpable, punible, es decir, también sujeta a punible. O sea, teníamos una serie de elementos por los cuales los filtros aumentaban, aumentaban automáticamente, pues, que no eran obviamente estos. En cambio, resulta que ahora solo tenemos 3 elementos, 3 elementos del delito, que es una conducta humana que tiene que tener 3 características: típica, antijurídica y culpable. Ahora, lo que era imputable, que era punible, ya esos fueron eliminados por el mismo desarrollo de la teoría del delito. Todavía hay algunos profesores que hablan de la punibilidad como elemento del delito, o sea, susceptibles a la aplicación de una pena o una medida de seguridad. Entonces, la verdad es que eso ha sido superado por una sencilla razón. Si ustedes lo estudiaron así, pues vayan quitándolo, porque al final la punibilidad o la pena es una consecuencia, y la consecuencia no es un elemento del delito, no es un elemento esencial. ¿Qué decimos elemento esencial? Todo delito debe tener una conducta humana. Debe de haber una conducta humana. Si no hay conducta humana, no podemos empezar a hacer o realizar el análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dicen, viene un árbol y le cae a una persona, entonces ahí no hay conducta humana, entonces no hay nada que reprochar ni nada que analizar si es típica antijurídica, porque no vamos a acusar al árbol de homicidio. Porque efectivamente, si lo vemos así fríamente, pero es que el árbol lo mató porque le cayó encima, y el árbol fue que lo mató. Sí, entonces sí hay tipicidad, ¿verdad? Es una conducta típica. Entonces tenemos que saber que simplemente es la conducta humana la única que puede en un momento ser reprochable. Pero la pena es un elemento esencial, pero la pena no es un elemento. No es un elemento porque puede o no, aún habiendo delito, puede o no aplicarse una pena. Hay una serie de circunstancias reguladas en el código, por lo que muchas veces, aún siendo delito, no hay una pena. Procesalmente,
penalmente hay formas de excluir la pena. Por ejemplo, el perdón. Hay suspensión condicional de la pena, por ejemplo. Es decir, usted no va a cumplir la pena, pero va a tener que cumplir con ciertas condiciones o ciertas características para que no se le imponga. Pero no deja de ser delito. En cambio, si no hay tipicidad, si no hay antijuricidad y si no hay culpabilidad, ¿no?, desaparece automáticamente el delito. En cambio, si quitamos la pena, no sigue siendo delito, pues. Simplemente la punibilidad es una consecuencia jurídica de la comisión de un delito. No es un elemento esencial. Por eso es que ha sido eliminado. Y obviamente, por eso es que se ha quitado. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que me está diciendo? Sí, es que acción o conducta humana actualmente solo se conocen solo como ya la acción ha sido sustituida por la palabra conducta humana. O sea que ya no se habla tanto de la acción, porque la acción como tal también es, a veces también puede malinterpretarse. Por ejemplo, cuando hablamos de acción y lo hablamos desde el aspecto procesal, estamos hablando de acción también y entonces se confunde la acción con la capacidad de poder acudir a los órganos jurisdiccionales, el derecho a acción. Entonces, por eso es que actualmente ya no se utiliza la palabra acción, sino que conducta humana. Entonces decimos, es una conducta humana típica, antijurídica y culpable. Imputable y punible, no. No se utiliza imputable porque de alguna manera para que una conducta sea la imputabilidad es una característica que la absorbió la culpabilidad. La culpabilidad absorbió la imputabilidad, porque para que una conducta sea culpable debe ser imputable. Por lo tanto, automáticamente incluimos en la culpabilidad o lo absorbió. La culpabilidad absorbe absorbió la imputabilidad imputable. Entonces ahí se absorbió, de acuerdo a las nuevas teorías y los nuevos estudios, que una conducta para que fuera culpable debe ser imputable. Si no hay imputabilidad, no hay culpabilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Incluir dentro del concepto culpabilidad la imputabilidad, porque es un requisito esencial. Igual, como hablamos de la tipicidad y antijuricidad, tipicidad, antijuricidad, para que una conducta sea antijurídica, debe de ser típica. Pero el hecho de que sea atípica no quiere decir que sea antijurídica. Ese concepto sí lo han de haber manejado. Para que una conducta sea antijurídica, debe de ser típica, estar establecida en la ley. Pero una conducta típica no necesariamente hace que la conducta sea antijurídica. Porque puede estar establecida en la ley, pero no es antijurídica. ¿Y por qué no es antijurídica? Porque la persona efectivamente mató. Sí encontramos de que sí hay elementos que encierran que la persona disparó contra otra y lo mató. Entonces sí es típica, pero no es antijurídica porque bajo esas circunstancias había autorización para que él pudiera exactamente matar, como es la legítima defensa. Entonces, la conducta típica del homicidio no necesariamente es antijurídica, porque hay ciertas circunstancias que hacen de que no exista la antijuricidad. Pero si no hay tipicidad, no puede jamás haber antijuricidad. Por eso es que los elementos van uno tras los otros. Es más, yo les diría que el Muñoz Conde, y que los libros de él también están dentro de esa colección, él desarrolló la teoría de los elementos negativos del tipo, así le llaman.
Entonces, él lo que hace y la forma en que define el delito es una conducta típicamente antijurídica. Es decir, amarra la tipicidad y la antijuricidad. Entonces, estamos hablando de que, de acuerdo a la forma en que él desarrolla esa teoría de los elementos negativos del tipo, solo tenemos prácticamente dos elementos: conducta humana, típicamente antijurídica, y culpable. Solo son dos, no son ni siquiera tres, de acuerdo a la teoría que él maneja. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues, porque recuérdense, y también lo dice Zaffaroni, al final lo que estamos viendo aquí cuando definimos el delito, estamos hablando de podemos ubicarlo como las partes de la oración. ¿Cuáles son las dos partes que tiene la oración gramaticalmente? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Entonces tenemos que siempre va a haber un sujeto. Y el sujeto es la conducta humana. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces estamos hablando de una conducta humana. Y que para esa conducta humana sea delito, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Ese es el predicado. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es lo que debe reunir una conducta humana para que nosotros podamos afirmar que esa conducta es delito. Si no tiene estas características, no hay delito. Eso es lo que estaba prácticamente diciendo, que el sujeto de la definición del delito es conducta humana. Entonces podemos usar conducta humana. Entonces debe ser típica, antijurídica y culpable. ¿Y qué es lo que él mismo dice? Tenemos que pasar esa conducta humana, aunque la conducta humana también tiene ciertos elementos y características que no podemos dejar de ver y analizar para ver si esa conducta humana es susceptible de someterlo al análisis, pues. Y que también la vamos a ver cuando analizamos, ¿verdad? Entonces tenemos una conducta humana, que es la materia, pero esa también pasa por cierto filtrito, un cierto análisis para ver si esa conducta humana es susceptible de trasladarla al siguiente, que es tipicidad, y después de salir de la tipicidad podemos pasarla al otro filtro si es antijurídica y obviamente es culpable. Entonces, eso es precisamente para llegar a la conclusión. Es delito. Esa conducta humana ya no es solo una conducta humana, es delito. Ahí lo podemos afirmar con toda la certeza y seguridad que debemos de tener como abogados. Y siendo eso delito, entonces ya el Estado puede proceder en contra del ciudadano, porque efectivamente esa conducta humana ya está completa y es definida como un delito. Eso prácticamente hace reaccionar ya al Estado en contra del ciudadano. Ahí se cumple también la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Que toda acción tiene una reacción, licenciado. Exactamente. De igual o mayor intensidad, ¿verdad? Toda acción es, entonces, una acción o conducta humana, toda acción, conducta humana, que se considera típica, antijurídica y culpable, provoca una reacción por parte del Estado contraria precisamente a eso. Entonces, cuando hablamos del derecho penal, estamos hablando de que la tercera ley de Newton se está cumpliendo, pues, que es una ley universal. A toda acción hay una reacción, y esa es la reacción del Estado, o toda conducta humana es reacción del Estado, cuando se ha comprobado que reúne las características para ser delito. Entonces, ahí el Estado está autorizado para reaccionar ante esa acción o conducta, como le digo, en una forma mucho más intensa, ¿no? Con mayor intensidad que la persona aplicó al momento de realizar esa conducta. ¿Ven ustedes la relación? O no sé si
bueno, así lo he enseñado yo, ¿verdad? Que a toda acción hay una reacción. A toda acción o conducta humana que ha sido determinada y se cumple como delito, el Estado inmediatamente reaccionará con una mayor o igual reacción, dependiendo de las circunstancias en que éste sea cometido. Si la acción fue grosera, pero exagerada, el Estado va a ser abusivo también y exagerado. La reacción de la policía va a ser también bastante dura. No sé si miran ustedes esa relacioncita con la tercera ley de Newton. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Vieron para qué sirve la física? Entonces, efectivamente, a eso vamos, pues. Entonces, lo que pasa es que, entonces ya les digo, entonces nosotros sometemos a esos filtros para ver si esa conducta humana cumple con los requisitos, pues. Y obviamente, si esa conducta humana también tiene como que los niveles de calidad, como le digo, si lo vemos que en una fase de producción, la materia prima tiene que reunir ciertas calidades y requisitos para nosotros procesar esa materia prima para que eventualmente, pasando por los diferentes niveles, ya sea un producto que pueda ser consumido por el ser humano o sea un producto que puede ser utilizado por el derecho penal para someter a una persona a un proceso penal, porque ya hemos confirmado de que sí es delito. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Entonces, ahí tenemos precisamente esto, ¿no? Entonces, esos son los 3 filtros. Y eso es precisamente el sujeto de la reacción, de la oración, ¿ya? La conducta humana. Y si esa conducta humana tiene la característica de ser típica, confirmamos que la tiene, confirmamos que es antijurídica y confirmamos, obviamente, que es culpable, obviamente ya se cumplió. Y eso es delito. Entonces, como les digo, cuando nosotros le damos respuesta a esta primera, que es lo que desarrolla la teoría general, la teoría del delito, dice, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, la teoría del delito sirve para determinar si una conducta humana es o no delito. Para eso sirve ese conjunto de conocimientos. Lo siguiente, porque no solo hace eso, ¿qué es lo otro que hace? Conjunto de conocimientos comprobados que nos sirven para determinar si una conducta humana es o no delito, que es lo que vimos. Segundo, determinar con certeza y seguridad qué delito es. Con la misma utilización de la teoría del delito, nos puede confirmar si ese es un homicidio, si es un asesinato, si es un homicidio preterintencional, en fin, o es un momento determinado, dependiendo cómo proceda, pues, si efectivamente el delito es doloso o es culposo. Eso nos va a decir también. Entonces va a determinar, sirve para determinar con certeza y seguridad qué delito o cuál es la denominación de ese delito de acuerdo al Código Penal. Porque no basta decir que es delito, sino tenemos que saber con certeza qué delito es. Y para eso también lo utiliza la teoría del delito. Entonces, determinar qué delito es. Y confirmar o comprobar que el sujeto o la persona lo haya realizado. Esas son las 3 cosas que es el delito. Determina si una conducta es o no delito, identifica muy claramente qué delito es y otra manera, confirma que si esa persona fue la persona que cometió o no el delito. Eso es lo que de alguna manera, como le digo, y que nosotros tenemos obligación o necesidad, o si le queremos ver como necesidad, como obligación de saber en derecho penal. Cómo saber y discutir, porque como le digo, esto se discute si esa conducta es o no delito, pues. Esa es la primera discusión que tenemos que hacer.
Y la segunda discusión, ¿cuál de los distintos delitos que compone el código es esa conducta humana? Y tercero, ¿cómo comprobar y confirmar de que esta persona fue la que lo realizó? Hasta el momento todos estamos comprendiendo más o menos por dónde voy. Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. ¿Lo habían visto así de sencillo como se los estoy contando yo? Claro, haberlo entendido y después explicarlo así, no crean que me fue fácil tampoco a mí, ¿va? O sea, yo sé que si tiene su grado de dificultad de entender esto, pues, y sobre todo, saber manejar estos elementos del delito, porque como les digo, en un proceso penal se discute precisamente también los elementos del delito. ¿Ah? Se discute precisamente esto, pues, para decirle, señor juez, realmente aquí no hay delito, pues. Aquí no existe delito en lo que realizó mi cliente. Si lo analizamos detenidamente y ustedes empiezan a argumentar con la teoría del delito. ¿Mm? ¿Mm? Y entonces con eso es que ustedes hacen, pues. ¿Mm? Entonces por eso es que les digo, yo no puedo dejarles de explicar en Derecho Penal 3 esto, porque cuando miremos ya y empecemos a analizar o aplicar la teoría del delito para determinar si es o no delito, van a ver cuál es el secreto de esto o qué es lo que se debe de hacer para que cuando ustedes sean abogados y se metan en esta área, sepan lo que van a hacer y sepan qué es lo que tienen que discutir. ¿Mm? Porque esto sí les va a servir para cuando sean abogados. No solamente son pajas, pues, porque uno en principio dice, esa babosada de teoría del delito, ¿para qué sirve? Solo para clavarlo a uno en el examen sirve esa babosada. Eso es lo que algunas veces decíamos nosotros cuando éramos estudiantes, porque nunca nos explicaron para qué nos iba a servir esto cuando fuéramos abogados y notarios, abogados, pues, y máxime si nos íbamos a dedicar al área penal. Máxime si de repente iban a terminar a sus días ahí en el Ministerio Público. Entonces, pues nosotros, lamentablemente, como les decía yo, no nos explican para qué puede servirle a uno esto cuando ya está en el ejercicio profesional. No nos enseñan a ser abogados. Eso es lo malo precisamente que tenemos en la facultad. Bueno, entonces eso es precisamente lo que tenemos que saber de teoría del delito y que de alguna manera Zaffaroni en las distintas presentaciones que yo he subido explica de alguna manera cada uno de ellos, porque eso es el análisis que de alguna manera que nosotros tenemos que hacer al someter esa conducta humana a ese hecho. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que someter ese análisis para confirmar si es o no delito. Entonces, vuelvo a decirles, la materia prima del derecho penal son conductas humanas. Y obviamente tenemos que saber y tenemos claridad que nosotros lo que tenemos a nuestro cargo son las conductas humanas prohibidas, las que no están permitidas, porque existe un código penal o leyes penales especiales que específicamente señalan que dentro de todas esas conductas humanas, esta no deben de realizarlo. Y que ya vimos el ejemplo también de que siempre nos han dicho esto, ¿verdad? Que siempre nos han señalado que hay conductas humanas no permitidas o prohibidas. Desde pequeños, por ejemplo, nos enseñaron qué era la propiedad privada y que esa propiedad privada debería ser respetada. ¿En qué casos nos enseñaron a nosotros que no deberíamos tocar cosa mueble ajena? En el colegio, tal vez, o en la escuela. En la casa. Eso no es tuyo, no lo toques. Deja ahí. ¿No? Eso no es tuyo, no tenés nada por qué estar tocando las cosas que no son tuyas. Sí, es que mire, él está agarrando eso. ¿Y vos por qué estás agarrando las cosas de tu hermano? ¿Quién te dio permiso? Eso no es tuyo. Eso no puedes tocar. Igual como también respetar la integridad de la persona. No tenés por qué estarle pegando.
No tenés por qué estarle haciendo nada. Entonces son cositas que en casa a uno se la enseñan. Así como hay algo que, bueno, en su momento también lo veremos, como que la legítima defensa, a nosotros desde pequeño nos enseñaron que era una legítima defensa. Ustedes ya no se acordarán, pero la legítima defensa a nosotros, a ustedes también en algún momento se las enseñaron. Y es más, yo pude ver esa misma característica en otros países, y cierto, a través de un programa de televisión de ese lugar al que fui, y que fui precisamente, fue en Corea, donde vi eso, donde le dicen exactamente lo mismo, y prácticamente ahí ya nos están dando la idea que existe la legítima defensa y que sí se puede hacer. Y algo que nos decían nuestros papás. Defiéndase, mijo. Ahí va la iguana. De atrás viene la ¿Verdad? taltuza. Exactamente. Por ahí va la iguana. Exactamente. Mijo, ahí te portas bien. No vas a estar ahí molestando ni fregando a tus compañeritos. Ahí estudias. No vas a hacer cosas malas, dice. Y bueno, y ahí toda la cuestión. Eso sí, ¿verdad? Es tu estudio. Cuidado. Ajá. Ahí está. Pablo René lo recordó bien en este momento. Y le dicen, bueno, entonces definitivamente no dejes. Eso sí, dice, sé educado, no vas a estar fregando y no, pero eso sí, no vas a dejar que te pegue o no van a dejar que te quiten tus cosas. Las cosas esas son tuyas, no vas a dejar que es. Y si alguien te pega o alguien te hace algo, decile a la maestra. ¿Eh? Decile a la maestra. Y si no le decís y si no está la maestra, vos también va y le pegas. Si él te pega, vos vas y le sonás. No te vayas a dejar. Cuidado te dejas. Eso sí, vos no vas a estar fregando, porque si vos hiciste algo y él te pegó, eso es otra cosa. Pero si él te quiere pegar o te quiere quitar tus cosas, no te dejas. No vas a dejar que te toquen tus cosas, ni te las vas a dejar picar, que te las quiten. Y si él te pega, vos también sonale. Pero si la maestra está, anda a avisarle a ella primero. ¿Qué es eso? Legítima defensa, eso no. Sí, es legítima defensa. Vaya, entonces la legítima defensa es algo inherente que nosotros nos enseñan desde que éramos pequeños, pues. Y como digo, todos recuerdan precisamente de esa enseñanza, precisamente decía, no te vas a dejar. Si alguien te pega y me entero que vos te dejaste, ahí vas a ver, yo aquí también te sueno, porque no te tienes que dejar, ninguno tiene que pegarte. Si te pegan, vos pegale también, ¿verdad? Y a hombres y a mujeres. No necesariamente solo a los hombres nos decía. ¿Verdad? Ya vieron que el derecho penal ha estado en nuestras vidas desde que éramos pequeños y nosotros no lo queríamos. Puro Rocky Balboa, ¿vale? Bueno, entonces, efectivamente, como vimos, esas son las características que tiene. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer primero para aprender es saber cuáles son, qué es el delito y cuáles son elementos, en el entendido que cada elemento del delito es una característica que debe de tener la conducta humana, que debemos asegurarnos de que existe o está en esa conducta humana para que nosotros lo podamos decir que es delito. Si no aparece o no de alguna manera no reúne esas características, definitivamente no es delito bajo ninguna circunstancia. Bueno, llegamos a las 3:30 por la forma en que vamos a explicar y vamos a manejar una presentación también en esto, que Alberto se recuerda que vamos a utilizar aquella presentación de aquel autor mexicano. No sé si Alberto anda por ahí, porque como andaba manejando. Bueno, tenemos una presentación de acerca de la teoría del delito, donde esté bastante explícita estos puntos. Y entonces vamos a dejarlo por hoy ahí
y espero que esto pues lo hayamos comprendido lo mejor posible. Muchísimas gracias, y el martes del jueves entonces vamos a tener esa presentación a efecto de ir analizando cada uno de los elementos. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, su paciencia, y siempre olvídense, mucho amor. También den amor para que puedan recibir amor. Dando, pajarito volando. Pasen buena tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, Feliz tarde, gracias. Buenas Licenciado, feliz tarde. Vale, pasen buena tarde. Gusto saludarlos, gusto verlos. Que les vaya bien. Feliz tarde. Que los machuque un tren y que los aplaste bien. Todo bien. Feliz tarde.